Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los bucles. Me han llegado muchos mensajes sobre todo de la gente del curso básico de COBOL que tenemos en el canal, que lo que más se le atraviesa a la hora de entender y comprender y de aplicar también a la hora de programar es el tema de los bucles. Así que vamos a hacer este vídeo un poco aparte del curso, pero que lo complementará. Vamos a ver los bucles un poco más en profundidad. Y para entender los bucles, lo primero que hay que entender es el concepto de iteración, de iterar. Iterar es repetir una serie de acciones de forma controlada. Ese es el concepto de iteración. Imaginaros que estáis lavando una pila de platos. Realmente lavar una pila de platos es una acción repetitiva donde la acción base sería pues lavo un plato, luego lavo otro, luego lavo otro, luego lavo otro y así se va repitiendo esta acción hasta que se termina la pila de platos. Una vez que se ha terminado la pila de platos, pues ya he terminado la acción de lavar pila de platos completamente, ¿no? Ese sería un ejemplo para entender que es una iteración controlada. En COBOL existen varios tipos de bucles. Existen varias formas de hacer acciones repetidas y controladas. Vamos a ir viendo los diferentes tipos y para qué se utiliza. En COBOL, la sentencia con la que se pueden crear todos los tipos de bucles que se pueden utilizar en este lenguaje es la sentencia perform. La sentencia perform, el verbo perform, que viene a significar en inglés llevar a cabo, realizar o llevar a cabo. Perform no solamente se utiliza para llamar a un párrafo. Cuando nosotros queremos invocar un párrafo, pues utilizamos la sentencia perform. También podemos utilizar perform para trabajar con bucles, para realizar acciones repetitivas de forma controlada. Y hay diferentes formas de utilizar el perform para hacer los bucles. Como estáis viendo en esta web, en esta imagen de esta web, nos ven aquí pues diferentes sentencias para utilizar con el perform. Nosotros vamos a utilizar casi siempre prácticamente, utilizamos casi siempre en nuestros cursos el perform until. Pero también se puede utilizar, o se utiliza bastante, el perform barring, que viene a ser como una especie de for en otros lenguajes. Para aquellos que no sepan lo que es el for, pues es una forma de hacer un bucle repetitivo, ¿no?, donde siempre va a haber un contador, ¿no?, un elemento que va a ir creciendo hasta que llega a un valor. Eso normalmente es el for. Ahora lo veremos con más detalle. Y luego está el perform times y una variante del perform barring, que es el perform barring after. Vamos a ver estos cuatro, aunque, como digo, donde nos vamos a centrar y el que siempre vamos a utilizar, casi siempre se va a utilizar en el curso, y es por la naturaleza de los bucles que se utilizan, es el perform util. Vamos a ver aquí arriba, que tenemos aquí también pues un poco donde nos indica que dependiendo de lo que queramos hacer, pues nos indica que qué perform usar, qué tipo de perform usar. Por ejemplo, si son iteraciones fijas, es decir, yo sé concretamente el número de repeticiones que quiero hacer, es decir, yo sé que voy a hacer 10 repeticiones o 5 repeticiones sí o sí, pues puedo utilizar el perform times, usar perform times.
un ejemplo de este perform times. Vamos a verlo. De forma práctica sería lo siguiente. Vámonos a la librería. Aquí estamos en el mainframe del programa IBM Z Explorer, conectados a través de un 3270. Y vamos a venirnos aquí, que tengo un programita que le he llamado bucle 00, donde tengo ya preparado un bucle perform times. Este bucle, esta sentencia, lo que dice es que llevar a cabo, hacer o ejecutar el párrafo pinta número 5 veces, así de simple. O sea, ejecuta pinta número, un párrafo, 5 veces. Y el párrafo pinta número, pues lo único que hace es displayar el número 55. ¿De acuerdo? Si yo me voy al JSL que ejecuta este programa, me vengo aquí a curso JSL y tengo el JSL bucle que compila y ejecuta el programa bucle. Lo submito. Y me vengo aquí ahora a la cola SD. Como veis ya ha terminado y ha terminado OK. Me notifica que ha terminado con el código de retorno 00. O sea que ha terminado bien. Me voy aquí a la cola y voy a ver el resultado del bucle abajo. ¿Veis? Que justo aquí me ha pintado 1, 2, 3, 4, 5 veces el display de 55, que es lo que dice mi programa. Yo puedo sustituir este párrafo, el pinta número lo podría poner quitando esto, por ejemplo. Pongo aquí perform 5 times. Y aquí meto directamente el display. Vamos a ponerla ahora 33 para que lo veáis. Y aquí un en perform. Y voy a borrar este párrafo. Esta sería otra forma de hacerlo. Perform las veces que sea y dentro la sentencia. Vamos a poner un par de otras sentencias más, por ejemplo. Display y unas líneas aquí. Simplemente estoy repitiendo 5 veces display 33, display línea. Y para variar, en vez de ponerle 5 veces, vamos a ponerle, por ejemplo, 3. Como veis, todo lo que ponga aquí, toda esta sentencia, la puedo sustituir por un párrafo y entonces tendría la forma anterior. Perform, párrafo, el número que sea de veces, times, ¿no? Vamos a probar este. Nos vamos aquí a la cola de nuevo. JSL. Y submito. Termina correctamente. Y voy ahora a la cola. Y voy a ver esta segunda ejecución con el programa modificado. Y efectivamente vemos que 3 veces se ha escrito el 33 y la raya, el 33 y la raya, 33 y la raya. 3 veces se ha realizado mi bucle. Bien, este perform times, perform el número que sea times, se puede hacer así, como habéis visto, de estas dos formas. Con un perform, el número de veces que queramos, times, y las instrucciones dentro y en perform, o perform, nombre de un párrafo, y luego el número y el times, como hemos visto antes. Y ahora vamos con el bucle perform
until o perfor until. Pero antes vamos a ver estas dos formas de hacer el perfor que hemos visto antes, tienen su denominación. La forma en la que hemos visto que ponemos perform, la sentencia, y luego terminamos con un enperform, y en la sentencia lo que hay son una serie de instrucciones, se le llama perform en línea, inline. Esto se utiliza cuando dentro del bucle las sentencias que se van a hacer, las acciones que se van a hacer dentro del bucle son sencillas. Son 2 o 3 sentencias que se van a ejecutar o unas cuantas más, pero es algo simple, sencillo, que se pueda ver rápidamente de un vistazo y no tenga mucha complejidad. Esto tiene la ventaja de que al hacerlo así, pues el código ya se ve dentro del bucle y es fácil de seguir, de mantener y de comprender a un solo vistazo. Pero cuando la operativa que se va a hacer dentro del bucle es muy compleja, incluso se puede llamar desde otros sitios del programa, pues entonces se utiliza la forma donde va el perfor y luego un párrafo, un nombre de un párrafo, y ese se le llama fuera de línea o out of line, ¿de acuerdo? Es cuando ponemos perfor, el nombre de un párrafo y luego el until tal, ¿no? Y luego la condición. Y dentro de ese párrafo ya pues se escribe todo lo que sea las acciones que se vayan a realizar dentro del bucle, que pueden ser muy complejas. Puede ser que dentro de ese párrafo se llamen a otros párrafos que tengan acceso a ficheros, a base de datos, en fin. Puede ser una acción compleja la que haya dentro de un bucle. Entonces, en esos casos es bueno tenerlo dentro de un párrafo, y mucho más cuando esas acciones se van a repetir en otro sitio o se tienen que invocar en otro sitio del programa. Bien, visto esto, luego vamos ya a meternos directamente en el perfor until y vamos a ver que tiene dos tipos de comportamiento de lógica el perfor until. Cuando es un bucle que lleva una condición, la condición se puede evaluar antes de empezar todas las acciones del bucle o después, al final, de realizar las acciones del bucle. Eso se consigue con estas cláusulas que son with test before o with test after. El with test before lo que realizará es que la condición del bucle se realizará al principio, antes de ejecutar ninguna instrucción del bucle, que es la que viene por defecto, es decir, cuando nosotros utilizamos un perfor until sin poner ninguna de estas cláusulas, se va a comportar con el before. Por lo tanto, el bucle se puede repetir 0 veces porque no se cumpla la condición, por lo tanto no entrará y no ejecutará ninguna condición, o sea, el bucle no se repetirá, no se hará nunca, no se ejecutará nunca, o n veces dependiendo de la condición. El with test after, que es mirar la condición del bucle una vez ejecutado, siempre se va a ejecutar una vez. Es decir, siempre se va a entrar en el bucle, se van a ejecutar todas las instrucciones y después de ejecutarse todas las instrucciones del bucle, se va a mirar la condición si se cumple o no. Este sería el with test after. Entonces, aquí veis esta tablita que lo define muy bien. Concepto de bucle. Bucle precondicional, es decir, la condición antes de ejecutar el bucle. Pone una sintaxis de otros lenguajes como es Java, que utiliza el while, ¿no? Esto es el bucle, es la sentencia de bucles para otros lenguajes, como es el caso de Java. Y el COBOL sería el perform with test before until condición en perform. Como digo, si le ponemos aquí, en este caso podemos omitir el with test before, porque por defecto lo tomaría. Entonces podríamos poner perform until condición en perform. O perform el párrafo ultim condición, ¿vale? Si se fuera una forma offline. Ya lo veremos ahora en la práctica más claramente. Y como dice aquí, el cuerpo, el cuerpo del bucle, todas las sentencias del bucle se ejecuta 0 veces, porque pueden entrar, o más veces. La condición se prueba antes. Luego tenemos el bucle postcondicional, es decir, parecido al do while de otro programa. Y este es el perform with test after until, cuando le ponemos el with test after. Para hacer este comportamiento sí ya es obligatorio que le pongamos el with test after,
¿de acuerdo? Y el cuerpo se ejecuta una vez, es decir, va a entrar sí o sí una vez, porque la condición se va a probar después de las sentencias del bucle, o sea, al final del bucle. Bien, después de aclarado estos conceptos teórico-prácticos, pues nos vamos aquí a ver nuestro bucle perfor until. Vamos a empezar con el perfor until inline, es decir, con el perfor until entre perfor y end perfor con una serie de instrucciones en medio. Aquí lo tenéis en este código muy sencillito, ¿de acuerdo? Tenemos el perfor until y la condición es que la variable contador sea mayor que repeticiones. Es decir, cuando se cumpla que la variable contador sea mayor que repeticiones, entonces ya se saldrá del bucle. El bucle se ejecutará mientras contador no sea mayor que repeticiones. Aquí hay simplemente dos sentencias de display, repetición número y mirar contador, es decir, cuál es el número de repeticiones y display una rayita, ¿de acuerdo? Nosotros repeticiones lo tenemos inicializado a valor 0, pero luego le ponemos un móvil de 5 repeticiones. Este número puede variar, como decimos, el until se utiliza cuando no se sabe a priori la condición cuándo se va a cumplir. Nosotros le vamos a poner 5 para que haga 5 repeticiones. Y contador que se inicializa a valor 1. Esto es muy importante. Siempre en los bucles que llevan condiciones hay que tener muy claro, antes de entrar en el bucle, antes de iniciar el bucle, cómo están esas condiciones. O sea, el estado inicial de la condición que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces nosotros sabemos que aquí va a entrar sí o sí. ¿Por qué? Porque contador en este punto vale 1 y repeticiones vale 5. Por lo tanto, contador no va a ser mayor que repeticiones. Por lo tanto, no se cumple la condición y como no se cumple la condición, pues entra en el bucle. Esto es realizar hasta que se cumpla la condición. Bien, pues ahora que hemos visto el código, vamos a verlo en ejecución. Vamos a grabar el programa. Nos vamos a nuestro JCL de compilación. JCL. Abrimos el JCL bucle. Vamos a submitir. Y vámonos a la cola. Revisando el código teníamos un problema y es que, como vemos, no habíamos incluido la condición de que el contador fuera aumentando, por lo tanto se producía un bucle infinito porque nunca contador iba a llegar a ser mayor que repeticiones. Entonces le hemos añadido la línea de AD1, tu contador, es decir, cada vez que haga una pasada por el bucle, una repetición por el bucle, le añadimos uno a contador para que éste vaya variando hasta conseguir superar el valor de repeticiones. Ahora sí volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. Ahora sí ha ido bien la ejecución y la compilación y vamos a ver el resultado del bucle. Como vemos, la repetición, sea la repetición número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, se han hecho 5 repeticiones. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque al principio contador vale 1, luego la segunda iteración vale 2, vale 3, vale 4, vale 5 y luego, cuando ya vale 5, cuando ya vale 6, como ya es mayor que 5, ya no entra. Esto vemos que la condición siempre se evalúa al principio. Siempre se evalúa al principio. Llegando a 5, luego se le suma 1, vale 6, y luego cuando intenta volver a entrar, en el principio ya 6 es mayor que 5, que es lo que vale repeticiones, que vale 5, aquí le ponemos 5 repeticiones, ya no entra. Entonces aquí vemos que siempre se evalúa la condición, aquí. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo ya le pongo aquí tenemos nosotros que contador vale 1. Pues si yo le pongo aquí move 1, o sea, vamos a ponerle contador 2.
y move 1. Es decir, ya desde el primer momento, contador es mayor que repeticiones, ¿vale? Se va a cumplir que contador es mayor que repeticiones cuando llega aquí. Vamos a ver que esto no se ejecuta en ningún momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver que no se ejecuta en ningún momento. Vamos a poner aquí un display final, para que veamos que no entra en ningún momento y solamente se va a escribir display final. Vamos a compilar. Se está ejecutando, aquí lo vemos, cómo se está ejecutando. Vamos, ok, y ahora vamos a ver esta ejecución, como ya solamente aparece final. No ha entrado nunca en el bucle. Si nos vamos al programa y ponemos, por ejemplo, que valga 4 o que valga 3 y contador lo ponemos de nuevo a 1, vamos a ver que ahora se van a escribir 3 repeticiones y la palabra final. Nos vamos de nuevo al JSL. Sumitimos, compilamos. Ok, y ahora aquí volvamos a la última ejecución y debe de salir 3 veces el bucle, efectivamente. Aquí tenemos 3 veces el bucle, 1, 2 y 3, y final, se sale. Bien, este sería el perfor until inline, en línea. Ahora vamos a ver un ejemplo del perfor until offline, fuera de línea, es decir, con el párrafo, llamándolo desde el párrafo. Para eso nos vamos a venir aquí al programa 01, que es un programa ya pues con un poquito más de enjundia, que trabaja con un ficherito de entrada. Y vemos aquí un perfor until fuera de línea, es decir, con un párrafo. Leer fichero until fin fichero igual a S. La condición para salirse es que fin de fichero sea igual a S. Si analizamos el estado inicial de las condiciones cuando llega el bucle, aquí vemos que fin fichero vale n. Fin fichero está aquí inicializado en la working como valor n. Por lo tanto, no se cumple. Por lo tanto, la primera vez entrará sí o sí en el párrafo leer fichero. El párrafo leer fichero tiene una lectura de un fichero, read entrada, lee entrada, y hasta cuando llega al final de ese fichero, mueve una S a tu fin fichero para que se cumpla la condición que se evalúa y se salga del bucle. Y si no ha llegado al final, pues realiza esta acción de inicializar contrato, mover el registro del fichero que está leyendo a la variable contrato, a esta copy y displayar razón S, ¿de acuerdo? Displayar razón S. Bien, pues vamos a probar este perfor until. Vamos a buscar el JSL de compilación del Progra 01, a ver si existe. Vámonos aquí. Voy a poner aquí curso para que lleguemos más claramente aquí. Y a ver si es este. Progra 01, efectivamente. Este es Progra 01, que tiene el ficherito, este de aquí, fichero contrato dep. Y vamos a compilarlo, sumitirlo, a ver si compila bien. Vámonos a la cola, ha compilado perfecto. Y por lo tanto se ha ejecutado.
vamos a ver la salida de este job y vamos a ver que JSL PRM1 efectivamente lo que está haciendo es leyendo ese fichero de entrada y pintando la razón social y el NIF, que es lo que hace nuestro bucle. Vamos al programa y lo repasamos de nuevo. Vemos que nuestro perfor until hasta fin de fichero igual a S, fin de fichero al principio ya vemos que vale n, entra la primera vez, lee el fichero entrada y como no ha llegado al final porque tiene datos, realiza estas acciones, que es inicializar esta variable vk contrato, mover el registro que lee del fichero a vk contrato que lo plantilla y displaya la razón social y NIF, la palabra NIF y luego el NIF, que es lo que tenemos aquí. Y esto se realiza hasta que llega al fin de fichero. Cuando ya nadie llama registro en el fichero, llega a fin de fichero, se activa, entra por aquí por el add-end, se activa, le mueve una S a fin de fichero y esto se cumple. Y por lo tanto ya se sale del bucle, cierra nuestro fichero y para el programa. ¿De acuerdo? Bien. Pues estos son los ejemplos del perfor until para usar el test with after, como hemos visto antes, pues bueno, siempre sería lo mismo, pero escribiéndolo así. Perform with test after, se pondría la condición y siempre entraría la primera vez. La condición se evaluaría al final, por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar esto. Pero como digo, el perfor until que vamos a utilizar siempre, el bucle que siempre se va a utilizar prácticamente, es este perfor until que acabamos de ver nosotros, ¿no? Este perfor until, perfor párrafo until y la condición. Esto es lo que se va a utilizar siempre porque siempre se conoce las condiciones iniciales cuando se llega a un bucle o se prepara al principio para que se inicialice como queramos. Y siempre pues se va a evaluar al principio del bucle, lo más lógico, ¿no? Hay algunos casos que no, pero por lo general se va a utilizar esto que tenemos aquí. Bien, pues los otros bucles, el bucle baring no lo vamos a ver. Ese si queréis documentaros vosotros, o en el curso básico están todo lo que es la documentación para que vayáis ese bucle. Y nos vamos a quedar aquí ya porque, como digo, el perfor until es el bucle que vamos a utilizar siempre. El perfor baring lo podéis ver vosotros tranquilamente, pues, mirando la documentación. Sobre el perfor baring, pues decir, os lo comento un poco por aquí, para que veáis la sintaxis, un poco la teoría. Aquí está el perfor baring. Y dice, esta forma más estructurada, segura, recomendada para implementar bucles controlados por un contador. Es decir, esto cuando vas a utilizar un contador que vaya contando, por ejemplo, para rellenar una tabla interna que tú sabes el número concreto que tiene y quieres rellenarla completa o quieres leerla completa, este perfor baring es muy útil. Pero como digo, esos casos son pocos, pero bueno, te lo vas a encontrar, se puede utilizar. Y como dice que es equivalente al bucle for de otros lenguajes. La sintaxis es perfor, el párrafo que va a ejecutar el bucle, baring, identificador 1, o sea, el índice 1, from, valor inicial de ese identificador, by, incremento, el incremento que va a tener, hasta que se cumple la condición. ¿De acuerdo? Aquí dice, baring identificador 1 declara la variable de control del bucle. Este es el índice, por decirlo de forma del bucle. Este es el que se va a ir evaluando qué valor tiene. Este va a tener un valor inicial, ¿vale? Y se va incrementando, ¿de acuerdo? Y la condición siempre va a ser, pues, hasta que ese identificador tenga un valor X. Vamos a ver si hay por aquí. Aquí tenéis un perfor until
un ejemplo. Perform varying VS index, esta es la que va a evaluar, si veis, perform varying VS index, es decir, voy a ir variando VS index hasta que VS index valga mayor que 5. Y voy a variar VS index desde el valor 1, inicializo aquí con este from 1, inicializo este valor desde el valor 1 hasta, perdón, del valor 1 y se va incrementando de 1 en 1. Esto es lo que dice aquí. Aquí le está diciendo, inicializo VS index con valor 1 y le voy a ir sumando cada iteración un 1 hasta que este valor supere el valor 5. Esto es lo que significa este bucle. ¿De acuerdo? Así se lee. El perform varying, la variable índice, y ahora aquí se pone desde el valor inicial y cómo se va incrementando. Y luego hasta que ese identificador, que ese índice, cumpla un cierto valor. ¿De acuerdo? Así que siempre que vayamos a hacer un perform varying vamos a necesitar una variable índice, ¿de acuerdo? Una variable índice que nosotros vamos a inicializar aquí a un valor y le vamos a ir incrementando ese valor en una cantidad concreta hasta que ese índice tome un valor que nosotros les definimos aquí. ¿De acuerdo? Que puede ser con un número fijo o puede ser con otra variable. Aquí se puede comparar con otra variable. Bien, pues este sería el perform varying. Y aquí dejamos este vídeo un poquito más extenso sobre los bucles, con ejemplos que habéis visto en COBOL, de bastantes ejemplos hemos visto, y espero que esto os aclare más cómo se utilizan los bucles. Hemos visto un ejemplo para lectura secuencial de ficheros, que es para lo que más se utiliza. Se utiliza también pues, para leer tablas o cursores de tablas de DB2 hasta que ya no hay valores en esa tabla y se procesan esos datos. Normalmente los bucles aquí son para eso, para procesar datos de entrada, ya vengan por fichero o vengan por tabla. Es el caso más normal. Bien, pues nada más, chao y hasta el próximo vídeo.